Estamos de vuelta, nueva hora de actualidad. Esto es Ahora es Cuando, en Infinita por la 100.1 e infinita.cl. Con nosotros el senador del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo está, Juan senador? Manuel, Connie. Buen Gusto día. saludarle. Senador, yo sé que este es un minuto complicado, ¿verdad? Porque se les exigen a ustedes explicaciones, se le exigen a la superintendencia, se le exigen al gobierno, pero tratemos de ordenar un poquitito de esto y ir un poco para atrás en el tiempo también, para entender el momento que estamos viviendo a propósito de esta situación que se generó con las devoluciones en las ISAPRE, haciendo uso de los 13 años que finalmente la ley les dio en muchos casos. Ayer el superintendente, y esto lo pongo no para controvertirlo a usted con el superintendente, sino para entender, porque creo que también explica un poco cuál fue la lógica del trabajo legislativo que se hizo. Él decía que era peor aún el escenario si es que no hubiera existido la ley. Remontémonos un poquitito a eso y desmenucémoslo para entender un poco lo que está pasando hoy día y si eventualmente esta situación tiene alguna situación o es revisable. Mire, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, porque de hecho la ley no era algo obligatorio a partir de fallos judiciales súper contundentes. Recordemos que fueron 3 fallos, uno sobre la plan base, Sí. el precio base, otro sobre la prima GES y otro, el más contundente, fue sobre las devoluciones retroactivas. Y estos están escritos, son sendas hojas del año 2022. ¿Podía o no el gobierno hacer ley? Sí, optó por un camino, pero no por el argumento que dice ahora el superintendente de que iba a ser catastrófico o un escenario apocalíptico si no había ley. No es así. Había que cumplir los fallos judiciales y el gobierno, recordemos, en el primer momento esperó 5 meses, el fallo tenía que cumplirse al 6º mes, pero 5 meses y ahí dijo, no, sabe que vamos a enviar una ley mejor para poder atenuar el aterrizaje de cómo se aplican estos fallos. Y así fue una idea exclusiva del gobierno, pero no bajo el argumento de que era peor dejar sin ley a tener algo que mejorara las cosas. Yo tengo el recuerdo de que ese argumento se puso sobre la mesa en ese minuto, senador. De que la única forma sí, yo me di el trabajo de revisar declaraciones de ese tiempo. Está bien, pero lo que le quiero transmitir yo es que no era mandatorio tener una ley para aplicar los fallos judiciales, porque así en Chile. Chile no se requieren leyes para las sentencias se aplican. Se tomó ese camino, perfecto. Perdón, senador, perdón. Yo no quiero controvertirlo tampoco todo el rato, pero en ese momento se lo escuchamos al ministro de Justicia y a la ministra de Salud decir que se hacía indispensable una ley para poder aplicar el fallo, porque si no, no había cómo. No, porque yo eso se lo rebato, porque no había ninguna obligatoriedad. Si yo me di el trabajo de leer los fallos judiciales, no hay ninguna letra, ninguna línea que diga que esos fallos tienen que hacerse viables a través de una ley. Te lo digo al tiro. No, el fallo no decía eso. Nada. Ya, entonces este es un camino político. No es un problema de la obligación de tener que hacer una ley por una razón determinada. Este fue un camino político legítimo, pero opinable, como es propio de la política, opinable. Entonces aquí no hay dogma de fe, ni hay una situación que era blanco o negro con o sin ley. Fue un camino que se tomó. Y yo no estuve en contra, porque era un camino legislativo que ayudaba, fantástico. Pero otra cosa es que durante toda la tramitación, recuerde usted también, siempre las ISAPRES amenazaron con el colapso, siempre, antes, durante y después de la ley corta. O sea, había aquí un escenario puesto por las mismas ISAPRES respecto a su desequilibrio financiero. ¿Que era verdad? Sí, había un desequilibrio financiero. ¿Que había que devolver mucha plata? Sí, 1.400 millones de dólares. ¿Que no la tenían en ese momento? Sí, es cierto que había que buscar fórmulas que, cumpliendo el fallo, no perjudicaran a las personas. Cuando llegó el momento final, yo no me hice parte del acuerdo, porque vi que el acuerdo, y por eso yo soy coherente entre lo que dije y lo que voté, vi que esto terminaba siendo una transferencia al bolsillo de las personas para que ellos pagaran el desequilibrio en la distancia. Y desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón. Fuimos minoría, 5 senadores de 50. O nos abstuvimos o algunos votaron en contra. Otros pocos en la Cámara de Diputados. Entonces, yo no soy general después de la batalla. Yo soy bien clarito en las cosas cuando las digo y cuando las hago, para que así haya claridad de por qué, en qué convicción está actuando uno. Y me parece que sin ser
ni yo un persecutor de la ISAPRE, ni una persona que busque la destrucción del sistema privado. Busqué construir acuerdos muy importantes con autoridades diversas, exministros, un comité técnico sólido. Propusimos, fíjese, no solo el arreglo financiero, propusimos reforma al sistema de ISAPRE, profunda. El gobierno no quiso, prefirió solo el paquete financiero con las primas extraordinarias, con el ICSA, con esta devolución. Y en la hora final, hoy, yo le digo, tiene un gran rol la Superintendencia de Salud, porque todos los planes de devolución fueron aprobados por la Superintendencia, efectivamente, y por un consejo consultivo, además, propuesto por el gobierno. O sea, aquí nadie se puede lavar las manos de que no supieron, y cómo es posible, ¿verdad?, la indignación que hoy día campea por todos lados, pero vamos viendo. Pero esto transgrede, directa. Senador, pero esta forma en que finalmente fue visada por la Super y por el Consejo Consultivo, ¿transgrede, pasa a llevar el espíritu de la ley o era una posibilidad? En la práctica transgrede el sentido no de la ley, el sentido de las condenas judiciales, Connie. Si este es un problema anterior a una ley. Aquí había ya el Poder Judicial autónomo independiente había zanjado este tema, ya había establecido cobros abusivos durante años en los precios de los planes de las personas y ordenó reparar eso. O sea, otra cosa es que hay una ley que interprete, que busque, que en fin, pero la piedra angular es el fallo judicial. Y eso es lo que yo veo hoy día desdibujado en el cuadro que tenemos hoy de gente, me ha llegado gente a mí que tiene cartas formales de ISAPRE diciendo que le devuelven un peso y que no se lo pueden hacer por transferencia electrónica. O sea, estamos hablando de una verdadera provocación, porque esto humilla a las personas y perfectamente, y por eso en un rato más tiene que ir el superintendente a la Comisión de Salud. A la Comisión de Salud. A ver, sí. yo pido que alguien se haga cargo de haber autorizado esas modalidades de devolución, pues, o no. Es lo mínimo. ¿Quién se encargó de decir, sí, denle visto bueno, háganlo así? Entonces, entre una mala voluntad de las ISAPRE, que tiraron la cuerda hasta el infinito, porque lo que están haciendo es jugando de alguna manera con la fe pública para ponerse en el tope máximo posible de lo que ellos menos puedan pagar. Ahora, y por otro lado, la superintendencia no coloca, por ejemplo, un piso mínimo obligatorio. Yo le digo, si hay una cantidad que vamos a averiguar hoy, ¿cuánta gente se le devuelve hasta 1 millón de pesos? Una cantidad de varios miles, 2 millones de pesos. Usted no puede darle ese año la ISAPRE para que pague eso. Usted tiene que exigirle un pago, por ejemplo, en tiempo un año. Bueno, pero eso está exigido en función de los tramos de edad. Eso solamente es de 65 para arriba, que tienen un plazo de 5 años. Y de 80 para arriba de 2. 80, claro, pero el universo mayoritario de menores de 65 quedó a la intemperie en esto. Y eso también lo revisó la superintendencia y el Consejo Consultivo. Entonces, ¿con qué criterios se aprobaron estas cosas que nadie... Porque ni usted ni yo tenemos acceso a las actas donde cae... No, pero uno se imagina que es con el criterio de la viabilidad financiera de las ISAPRES, que fue el argumento que se usó en la discusión de la ley. Pero no basta eso. También hay que estar el criterio de justicia. La ley se hizo para cumplir un fallo. Esto no es a cada rato. Esto no es de todos los días que se hagan leyes para cumplir sentencias. Aquí se hizo así. Y por lo tanto, mi referente es la sentencia judicial, porque eso es lo que orientó el proyecto de la ley en todas sus etapas. Pero creo yo, como quedó la ley en esta fase, no digo que toda la ley, pero en este capítulo de las devoluciones, que es el capítulo doloroso para la ISAPRE, obviamente hay un desequilibrio que perjudica a las personas. Y eso es lo que tiene que ser reparado, porque el poder administrativo lo tiene la Super de Salud, y eso es lo que vamos a invocar en primer término, ¿verdad? Antes de pensar en otras cosas, o leyes distintas o nuevas, porque aquí lo que interesa es la gente que le pague. Sí, ahora, esta era una consecuencia de una cuestión que también está contenida en el fallo y que probablemente en términos de política pública sea incluso más relevante que la devolución, que es consecuencia de esta otra, que es la idea de que la tabla de factores que se tiene que usar para el tema de los planes es la del año 2019 y no otra, y que alzas posteriores no pueden ser. Claro, pero piensa usted que las propias ISAPRE y en su gobierno, aquí compartido esto, en el año 2010 el Tribunal Constitucional eliminó las tablas de factores, pues. Sí, pero nadie le hizo y pasaron 10 años, claro, no, porque hay que contar la historia entera, que pasaron 10 años en que distintos gobiernos, distintos superintendentes y la ISAPRE finalmente miraron para el techo, y esto siguió ocurriendo hasta que se judicializó, y judicializado en alza, así que llegamos a tener casi hasta 1 millón de denuncias judiciales en las Cortes de Apelaciones acumuladas durante los años 20 al 22. Esto explotó, y por eso la Suprema fijó fallos, fijó posición. Yo creo que son posiciones correctas las que asumió.
El asunto entonces es ahora, ya puesto en el 2024, pasada la ley, pasados los fallos, yo lo mínimo que puedo exigir es que el órgano del Estado que revise y supervisa la ISAPRE se haga cargo de poner planes justos de devolución. Yo no digo que haga milagros, pero sí que restaure el sentido original de la injusticia respecto de cobros excesivos, porque en Chile el que cobra además tiene que devolver la plata. Si no partimos de ese principio, entonces estamos diluyendo y chuteando para cualquier parte al córner, ¿verdad?, la pelota, porque en la práctica, cuando la justicia ordenó una situación tan dramática como esta, había que cumplirla, y esta es la hora de que esto se cumpla. Eso es lo que yo reivindico. Déjeme entonces traerlo de vuelta a la génesis del debate actual, ¿no? ¿Qué es lo que hoy día sorprende, enoja, indigna o al menos genera dudas entre los parlamentarios? ¿Qué es lo que aprobó el Congreso que pareciera que no se está respetando en el espíritu de la ley? Mire, yo le puedo hablar por mí, no le puedo hablar por supuesto, Congreso, pero por supuesto. Lo que le puedo decir es que yo participé activamente en el proceso, que me la jugué por buscar acuerdos, que buscamos no solamente una fórmula razonable para la gente, sino que además que el sistema siguiera subsistiendo. Yo nunca he estado en la vereda de los que quieren exterminar el mundo privado, no he estado en eso yo. Sin embargo, me pareció que en la etapa final de la ley corta, el gobierno presionó intensamente a sus parlamentarios, buscó un acuerdo con la oposición a como diera lugar, en condiciones que a mí me parecían casi de rodillas frente a la ISAPRE. Y por eso yo no concurrí a ese acuerdo y no voté favorablemente la ley como estaba ya en la etapa final. Hoy día, yo creo que habiendo tenido razón en los hechos históricos, porque sucedieron como lo habíamos previsto, lo que interesa es que el gobierno intervenga y obligue, dictamine que las ISAPRES revisen todos sus planes de devolución, porque este es el capítulo más doloroso y tenebroso, diría yo, de todo este largo proceso entre judicial y legislativo. No puede quedar la percepción que está quedando de que todo esto fue un gran volador de luces en que la injusticia original termina perdida, ¿verdad?, en el espacio producto de todas las disquisiciones y todos los dimes y diretes, que al final de la suma y resta del día a la gente no le dan nada y todas las notificaciones que reciben son de alzas de precio, porque la gente está recibiendo notas de la prima del 10% que sube, de los indicadores de IPC de la salud que van subiendo, que el 7% que también un tercio de los planes estaban por debajo del 7% también van al alza. O sea, ¿dónde están las buenas noticias para la gente en todo esto? Eso es lo que yo reivindico, eso es lo que me parece a mí que la autoridad tiene que tomarlo en serio ahora, que es el de ahora y la verdad. Y por eso creo que esto es tan sensible. Si no, ¿sabes? Aquí van a venir dos cosas. Una ola migratoria, que más gente se va a ir del sistema ISAPRE y después las ISAPRE van a llorar, que se le va a la gente. Y yo digo, ¿por qué lloran tanto si no ven el perjuicio que tienen los afiliados? Se aburren y se van. ¿Y quiénes son los que se van? Los más jóvenes y los más sanos. Porque los más viejos y los enfermos no tienen posibilidad de movilizar. No tienen ninguna posibilidad. No hay movilización ya. Puede venir, además de la migración, va a venir una judicialización. Ya, pero no le quepa duda, senador, este punto que usted plantea lo sabemos, y la movilidad, digamos, para las personas que están capturadas por la ISAPRE es una cuestión que se tiene que discutir en la ley larga. Déjeme volver un paso atrás. ¿Qué responsabilidad le recae en estos momentos entonces a la Superintendencia de Salud? Porque lo que vimos ayer es que fundamentalmente casi todos apuntaban, no solo las ISAPRE, sino que fundamentalmente a la Superintendencia. Tiene mucha responsabilidad porque se le otorgó poder, que ya lo tenía, pero la ley corta más todavía, para revisar todos los planes de pago y devolución de todos los 2,7 millones de usuarios del sistema. Se le dieron 6 meses, la ley se aprobó en mayo, terminó este proceso ahora en noviembre, y por lo tanto ha tenido todas las herramientas para revisar caso a caso, ISAPRE por ISAPRE, monto por monto de cada persona, porque aquí se trata de un universo tan grande y disperso en cantidad de afiliados, edad del afiliado, tamaño del grupo familiar, monto del adeudado. Bueno, toda esa variabilidad, el único organismo que tiene el estudio completo de eso es la Superintendencia. Y el único organismo que podía darle luz verde a los planes de evolución es la Superintendencia. O sea, tiene una responsabilidad y por eso vamos a exigir, obviamente, que se cumpla esa responsabilidad. Ahora, la ISAPRE tiene un rol clave porque la ISAPRE o colabora o se resiste. Porque si una ISAPRE está diciéndole a la gente, mire, yo voy a pagar en 150 cuotas, 200 pesos al mes, escucha, uno dice, ¿ese es el nivel de colaboración? Pues no, tiran todo chuteado al infinito, no puede ser. Eso también es una responsabilidad de las ISAPRES que no tienen ánimo
Cuando están en la hora de ellos de volver, de hacer nada. Cuando están en la hora ellos de recibir, todo es rapidito, todo es cortito, todo hay que hacerlo ya, porque es la ganancia para ellos. Sí, yo creo que igualdad que hemos tenido durante 40 años. Hay una señal, senador, de una ISAPRE ahora, ¿verdad? Producto probablemente como reacción a esto, que da cuenta de que también hay un espacio de decisiones relativamente autónoma donde las ISAPRES pueden tomar un camino distinto. Sí, todavía está abierto ese espacio, a pesar de que ya empezó a regir el 1 de diciembre, ¿verdad?, el plazo de evolución, pero estamos a tiempo. Y yo creo que el proceso, sí, voy a observar, no ha sido todo lo claro y comunicado a las personas. Estas son cartas que llegan a cada individuo, pero, por ejemplo, que al Poder Legislativo nosotros se nos haya informado, mire, así va la cosa. Este es más o menos el universo de planes y personas que tienen tantos montos. Estos van a ser los tipos de cartas que van a llegar a las personas. ¿Usted cree que alguien ha visto de nosotros eso? Porque no nos han comunicado nada, prácticamente, hasta que nos hemos enterado por la situación de cada afiliado. A mí me parece que se ha llevado de una manera tan reservada, por no decir secreta, la forma en que el Consejo Consultivo y luego la Superintendencia aprobó, y yo creo que esto merita no solo una explicación, sino que merita una solución. La gente pide solución. O se les paga en plazo corto, ¿verdad?, al contado, o simplemente se van a ir los que puedan ir, o van a ir a instalar acciones judiciales. Yo no quiero ir a ese esquema a mí no me gusta. Pero creo que si no se dan ahora condiciones del gobierno, Superintendencia de Salud y de las ISAPRES, este problema se puede enredar mucho más a partir de una irritación ciudadana tan extendida como la que hemos visto a partir de esta notificación. ¿Cuánto y cómo podría enredarse? A ver, para entender bien lo que estaba diciendo. No, se puede enredar en el sentido de lo judicial. Porque a mí no me extrañaría que una cantidad de gente diga, mire, ya yo me aburrí, están abusando antes, durante y después. No va a levantar esto y me voy a la justicia. Y podemos ver un desfile de equipos jurídicos, de estudios que van a estar dispuestos, ¿verdad?, a las costas, o sea, al mínimo, a entablar acciones judiciales, y en su derecho tendrían un mérito para poder saber exactamente por qué se llega a la conclusión de que hay que pagarle cifras irrisorias por tantos años a la gente. Una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es cómo la aplica, ¿verdad?, la ISAPRE, o cómo la revisa o no la Superintendencia, que es el órgano fiscalizador. Por lo tanto, vuelvo también un paso atrás. Hay que esperar entonces exactamente que primero que la Superintendencia revise, comunique y diga si esto está bien o mal. O que las ISAPRES tomen una iniciativa distinta como el caso claro, de con el riesgo de que cada ISAPRE tome una decisión diferente también. Claro, no, pero recuerde usted que todos los planes de devolución tienen que estar revisados. O sea, hoy día lo que cabe es una revisión, una re-revisión, una profunda enmienda de todos los planes, y sobre todo los menores de 65, que son la inmensa mayoría de los planes, y es la gente que es la que hasta ahora ha estado más perjudicada, porque los otros tramos, acuérdense que no son 13 años, son 5 o 2, dependiendo de la edad de la persona. Ya, pero pareciera, perdón, senador, que lo interrumpa ahí un segundo, pero pareciera que aquí, hasta donde lo que hemos visto, no hay una queja a la gente respecto de que no le están devolviendo lo que correspondía que le devolvieran. Pareciera que la revisión que se hizo allí, respecto de lo que la ISAPRE informaron y luego se revisó, podría eventualmente ser correcta, sino que más bien la metodología para devolverle lo que le tienen que devolver es lo que está en cuestionamiento. Claro, porque pero también hay que verificar los montos. Esto es bien, yo sé que es súper técnico, delicado, pero ¿usted cree que la comisión que hizo la revisión eventualmente pudo haber fallado en esa misión? Yo espero que no haya fallado nada. Ya. Yo parto de la buena fe de todo, pero creo que como están las cosas, esto hay que pegarle una tremenda revisión. O sea, hay que revisarla, ¿cómo fueron las propuestas? Claro, porque mire, como esto se llevó en órganos muy técnicos, muy escasamente de visibilidad pública, y resulta que ahora ya están las conclusiones y ahora cada persona recibe un correo electrónico y vienen las malas nuevas. Obviamente, el deber de quienes estuvimos en la participación legislativa es existir la fiscalización del proceso, el método y los plazos, porque tiene que haber coherencia. O sea, yo no digo que la deuda se cambie de 1.400 millones de dólares a 10.000 millones de dólares. No estoy hablando de cosas exóticas o que están fuera de la racionalidad. Estoy hablando de cómo la justicia, porque partamos de que la justicia es la primera que ordenó restitución, se cumple. Aquí es la hora de que hagamos el vínculo entre el fallo judicial y cómo se aplica el fallo judicial. Esta es la hora de hacer esa sincronía y no una divergencia con que lo que hoy día estamos observando. Ahora, uno ve de nuevo, senador, también, y esto no está dirigido a usted, sino al conjunto, también una cuestión bastante reactiva de parte del Parlamento. ¿Por qué ese proceso de acompañamiento no se hizo desde el principio? A ver,
el acompañamiento aquí tiene una acepción distinta. Aquí, cuando un proceso legislativo se acaba, se le entregan todas las facultades al regulador y a un consejo designado por el propio Congreso para que actúe. Y tuvo 6 meses para actuar. Que nos haya informado de lo que estaba actuando escasamente. Y recuerdo 1 o 2 veces en que se informaron cosas muy generales. Sobre esa base, obviamente que el que tiene el sartén por el mango es el gobierno a través de la superintendencia. Nadie más que ellos puede valorizar, establecer metodología, establecer cuantía de los montos a devolver. Entonces, yo creo que en esto hay que ser claro en los roles de cada uno, pues. Nosotros no somos directamente los encargados de hacer ese proceso porque quedó delegado formalmente en la superintendencia. Incluso la misma justicia en los fallos hace recaer toda la superintendencia. El Poder Judicial hizo lo mismo. Entonces, yo pido que el que tiene la guitarra explique y nos haga ver cuáles son los problemas, los errores que hay que corregir y cómo darle satisfacción a las personas que son las que están esperando justicia, ¿verdad?, a partir de lo que sucedió en Chile con este dramático tema durante tantos años. El senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, conversando esta mañana con nosotros, senador, como siempre. ¿Cómo no? Gracias, senador. Amable, feliz día del doctor, oiga. Sí, pues, feliz día. Feliz y también día. el día secretaria. También el día de la secretaria. Recordémoslo. Saludos, senador, que esté bien.